Hola, soy Damián Martinelli, soy docente de organización de datos y en este video vamos a hacer la introducción al procesamiento distribuido de datos utilizando MapReduce. ¿Cuál es el problema que intentamos resolver? ¿No? Cuando tenemos datos acotados o pocos datos y necesitamos procesarlos, tenemos diversas herramientas disponibles para realizar esta tarea. Una de las cuales puede ser, como vieron en las clases pasadas, utilizar la librería de Python Panda y procesar los datos con Panda. También podríamos usar una base de datos relacional como MySQL o MariaDB y procesarlo, hacer nuestra consulta con SQL. O si tenemos muy pocos datos, podríamos cargar los datos en una planilla de cálculo y obtener lo que decíamos con la planilla de cálculo, simplemente, ¿no? Los problemas empiezan a surgir cuando tenemos mayor cantidad de datos, ¿no? A medida que los datos aumentan, no solo debemos preocuparnos en obtener la información que necesitamos de los datos, sino también hacerlo de una forma eficiente. Y de modo que el procesamiento de esos datos tarde un tiempo razonable. En este video vamos a ver una opción para procesar datos cuando los mismos son tan grandes que no entran en un solo servidor. Cuando los datos no son tan grandes, seguramente uno pueda resolver su consulta de otras formas más eficientes, pero cuando los datos son tan grandes que es necesario que estén distribuidos en varias máquinas porque no entran en una sola máquina, una posible solución efectiva es el procesamiento distribuido utilizando MapReduce. Entonces, ¿qué es MapReduce? MapReduce es el procesamiento distribuido de datos utilizando un clúster de computadoras, ¿no? De modo que cada clúster procese, o sea, cada nodo del clúster, o sea, cada máquina que compone el clúster, procese los datos que tiene ese nodo y luego se pueda obtener el resultado completo. Pero bueno, ¿qué es un clúster, no? ¿Qué es un clúster de computadora? Un clúster es un set de computadoras que trabajan en forma conjunta y pueden ser vistas como un sistema único, ¿no? Cada computadora del clúster se lo conoce como nodo. Y cada nodo podrá tener una configuración particular o que todos tengan la misma configuración. Y cada nodo en general no es ninguna supercomputadora, sino que son computadoras entre comillas estándares con componentes similares a una PC que uno puede tener en su casa, ¿no? Una PC de escritorio. Los nodos, además, bueno, en realidad depende del clúster, ¿no? Depende hay clúster para distintas tareas, entonces cómo sea cada nodo va a depender de para qué esté hecho ese clúster. Una cosa importante es que los nodos se tienen que comunicar entre sí, ¿no? En general se usan redes Ethernet de alta velocidad, pero para clúster de características particulares se pueden usar otras redes que tengan características que apliquen mejor para el problema que uno quiera resolver. Acá en la imagen esta vemos un clúster de una universidad de Alemania, donde vemos que cada nodo es un gabinete ATX estándar. Por lo que se ve en la foto parecería que hay decenas o cientos, ¿no? de estos nodos. Y bueno, digamos, uno puede tener un clúster que sean un par de máquinas nada más, o clúster de miles y miles de máquinas, como pueden haber no sé, en gigantes de, de internet como Google, Facebook, Amazon, donde tienen miles y miles de nodos los clústeres de estas empresas. Y existen clústeres con nodos diversos, ¿no? En este caso vemos un clúster formado con nodos que son Raspberry Pi. Para los que no conozcan
que es un Raspberry Pi, son pequeñas computadoras totalmente funcionales a un costo muy bajo, desde los $35. O sea que en este caso tenemos un clúster que había salido $1000 en total, ¿no? Y tenemos un montón de computadoras trabajando en forma paralela si queremos resolver un procesamiento distribuido con este clúster, ¿no? Y acá tenemos otro clúster bastante particular. En este caso es Google TPU, que son unidades de procesamiento tensorial, que son, digamos, un clúster de Google para resolver tareas de machine learning con redes neuronales utilizando la librería Google TensorFlow. Y bueno, así como vimos antes con nodos que eran Raspberry Pi, los nodos de un clúster, las características van a depender de para qué está construido el clúster, ¿no? Y cada nodo va a depender de esa configuración. Cuando tenemos los datos distribuidos en distintos clústeres, debemos tener un sistema de archivo que pueda manejar estos datos distribuidos. Digamos, el file system en general es el encargado de gestionar cómo y dónde guarda la información en una computadora y cómo poder consultarla, ¿no? Cuando el file system está distribuido, el comportamiento es similar, pero los bloques que componen un archivo pueden encontrarse distintos nodos. Entonces, además de tener en cuenta, digamos, cada bloque que compone un archivo, tiene que tener en cuenta en qué nodo está ese bloque. Y otras funcionalidades como la replicación de datos, o sea, uno cuando tiene un file system distribuido, lo que en general va a querer es que si un nodo se cae, poder recuperar el archivo. Entonces lo que va a hacer es replicar los bloques de los archivos en cierta cantidad de nodos. Digamos, esto también tiene relación con lo de la tolerancia a fallos, ¿no? Por ejemplo, si hay un nodo caído, si hay problemas en la red, o también hay una parte del file system que es el que convierte un nombre de archivo en los bloques del archivo y que nodo lo posee, que es el servidor de nombre, digamos, el name server. Bueno, si se cae este servidor de nombre, tener una réplica para poder seguir funcionando aunque se haya caído el servidor de nombre. Perdón. Una alta disponibilidad, o sea, poder seguir funcionando si algún nodo se cae. Y todo esto a un relativo bajo costo, porque digamos, uno podría fácilmente tener un escenario muy feliz donde, no sé, replico los datos en 10 nodos distintos, pero bueno, digamos, va a ser muy seguro, muy propenso muy tolerante a los fallos, pero me va a salir un poquito caro, ¿no? Hay distintas implementaciones de file system distribuido. Algunos de estos son GFS, el file system distribuido de Google, HDFS, el de Apache Hadoop, CPH, que es uno que lo integran varias empresas de internet, o Amazon S3, entre otros. Acá tenemos un diagrama general de un file system HDFS. Vemos que el cliente HDFS se comunica con el name node. El name node es el encargado de, a partir de un nombre de archivo, devolverle al cliente los ID de bloque y en qué nodo se encuentra cada uno de esos ID de bloque. Lo que vemos también es que hay un secondary name node, ¿no? Es un name node de backup por si hay algún problema con el principal. Y bueno, después vemos los data node, los nodos, donde vemos que en los nodos también hay ciertas funcionalidades como la replicación o el balanceo de carga. Acá hay otro diagrama donde se puede ver un poco más en detalle cómo es el flujo de la información, de los datos, ¿no? El HDFS client pide al name node
le pide un nombre de archivo, o sea, le pide, quiere obtener este archivo, y el nameNode lo que le devuelve es bloques de ID de bloque y cuál es el nodo que tiene ese bloque, ¿no? Y luego el cliente HDFS le pide a cada uno de los nodos los bloques correspondientes. Bueno, ahora que ya tenemos nuestro clúster con nuestros datos distribuidos, podemos resolver las consultas sobre este clúster utilizando la estrategia MapReduce. MapReduce fue propuesto en el año 2004 por la gente de Google. En la presentación pueden ver el link, pueden encontrar el link al paper que lo describe. Surge ante la necesidad de Google de procesar una inmensa información que tiene sobre las distintas páginas web de Internet. Dada la inmensa cantidad de datos, estos datos estaban almacenados en forma distribuida y debían encontrar una forma eficiente de procesarlos. Con MapReduce lo que plantean es un modelo de programación para procesar estos datos, el cual puede ser utilizado para resolver problemas similares donde se maneje una gran cantidad de datos. En MapReduce, el usuario especifica una función map, la cual procesa un par clave-valor para generar un conjunto intermedio de pares clave-valor. De esta forma, transformamos nuestros datos originales en datos intermedios que acercan más los datos a nuestro resultado final deseado. O sea, dado un registro original, la función map nos devuelve un nuevo dato que es el resultado de ese map. En este map también podríamos utilizarlo para filtrar registros, ¿no? Si hay algún registro que no nos interesa, podríamos filtrarlo con el map. Esta es la parte map del MapReduce. Para el reduce se debe especificar otra función, la función reduce, que combina todos los valores asociados a una misma clave, ¿no? Del resultado del map, ¿no? Que daba un par clave-valor. Con el reduce vamos a combinarlos para dar el resultado final. Y la salida de un MapReduce podría ser utilizado para un nuevo proceso MapReduce y de esta forma resolver consultas más complejas. Como ya comentamos, la función map transforma nuestros datos. Establecida una función map, esta debe ser evaluada en cada uno de nuestros datos, ¿no? Esto es muy importante, o sea, si tenemos 100 millones de registros, la función map va a ser evaluada en cada uno de estos 100 millones de registros, o sea, va a ser evaluada, va a ser aplicada 100 millones de veces y como input va a tener cada uno de estos 100 millones de registros. Ya que la función map es aplicada registro por registro, la aplicación de map puede ser paralelizada y distribuirse entre distintos nodos de un clúster, ¿no? De esta forma la consulta es resuelta en forma paralela entre todos los nodos que tengamos en nuestro clúster y aprovechamos todo nuestro poder de procesamiento. El concepto general de map puede tener algunas diferencias dependiente de la implementación particular. Por ejemplo, en Hadoop, un map convierte un registro clave-valor en uno o más registros con otra clave y otro valor. En cambio, en Spark, el map no diferencia entre clave y valor, sino que toma todo el registro como uno. La otra etapa, el reduce, consiste en combinar los resultados del map anterior. Para ello es necesario procesar todos los datos devueltos por el map de todas las máquinas de nuestro clúster. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que los datos que queremos combinar, algunos estarán en un nodo y otros en otros nodos diferentes. Para poder combinarlos, lo que tenemos que hacer es necesaria una etapa de shuffle and sort donde los datos se envían de un nodo a otro para tener todos los datos en el mismo nodo, ¿no?
como así había algunas diferencias en el map, hay algunas diferencias también funcionales del reduce en base a la implementación particular. En Hadoop la función reduce recibe un clave valor y devuelve otro registro con clave y valor. El sistema agrupa todos los registros con la misma clave y aplica la función de reduce. Para todos los registros de igual clave tienen que estar en la misma clave, en el mismo nodo. O sea, si yo necesito aplicar la función de reduce a todos los registros de una misma clave, lo que necesito es tener todos los registros que tengan esa clave en el mismo nodo. Entonces acá lo que necesito es la etapa esta que habíamos nombrado de shuffle and sort. Necesito que los datos que tengan la misma clave sean enviados a un mismo nodo. Esta etapa es muy crucial, la del shuffle and sort, porque digamos, mover datos de un nodo a otro en general es bastante costoso, porque la velocidad de la red en general es órdenes de magnitud más lento que mover datos en un mismo nodo, dentro de un mismo nodo, ¿no? En Spark podemos encontrar dos variantes de reduce. La primera, el reduce by key, es similar al reduce de Hadoop, donde se combinan los elementos para una misma clave. La segunda, reduce, da un único resultado para todo el set de datos. En Spark, la función reduce toma dos valores para dar como resultado la combinación de ambos. Esto ya sea en el reduce by key o en el reduce, ¿no? O sea, el resultado de un reduce entre dos registros es el input del siguiente reduce, ¿no? O sea, se van calculando el reduce de a dos valores. De esta forma, el reduce se va ejecutando de forma paralela, o sea, en cada nodo se va calculando el reduce y luego se debe calcular el reduce entre el resultado de todos los nodos para obtener el resultado final, ¿no? Por ejemplo, para que quede un poco más claro, si yo tengo información de ventas, ¿no? Y tengo la fecha, el cliente y el importe, ¿no? Y lo que quiero es obtener el importe total de todas las ventas. Entonces en este caso puedo hacer un map que es muy sencillo, donde map recibe A, que es una venta, es un registro, y devuelvo simplemente a subimporte, o sea, el importe de la misma, ¿no? Entonces esta es mi función de map, que se va a ejecutar para todos los registros de forma distribuida en todos los nodos, y voy a obtener un nuevo registro donde únicamente voy a tener el importe de cada una de las ventas. Luego lo que voy a hacer es definir el reduce. El reduce dijimos que en Spark se define con dos parámetros A y B, o sea, toma dos registros, y lo que voy a hacer es cómo combinar, el reduce lo que tiene que indicar es cómo combinar estos dos registros. En este caso, como quiero calcular el importe total de venta, lo que voy a hacer simplemente es A más B. A es un importe de una venta, B es el importe de otra venta. Entonces, para obtener el total voy a sumar A más B, ¿no? Entonces acá tengo definido el map y el reduce para este caso. El reduce va a ser ejecutado en cada uno, o sea, primero se va a ejecutar el map, ¿no? El map se va a ejecutar en todos los nodos, en cada uno de los registros que tenga ese nodo, y después voy a tener el resultado final para todos los datos en base a todos los nodos. Luego tiene que ejecutarse el reduce, entonces cada nodo va a poder hacer la suma de los importes que tenga ese nodo, y después se tienen que combinar los resultados parciales de cada nodo para obtener el resultado final de todo el procesamiento, ¿no? El importe total de todas las ventas, que era lo que yo buscaba. Lo que hay que tener en cuenta acá, que como es necesario que cada nodo le envíe al resto su resultado parcial, acá está la etapa que comentábamos antes de shuffle and sort, que es cuando se tiene que mover
información de un nodo a otro. Dado que la función reduce es ejecutada de a dos datos a la vez, de forma distribuida, esta función debe cumplir con ciertos requisitos para que el resultado tenga una coherencia. O sea, las operaciones de reduce deben ser conmutativas y asociativas para que se puedan ejecutar con éxito y que el resultado tenga sentido, ¿no? Por ejemplo, si ejecutamos la función reduce con una función que no es conmutativa y asociativa, como la resta, por ejemplo, en el caso anterior usamos como función de reduce a menos b, el resultado que obtengamos de eso no va a tener ningún sentido, ¿no? El resultado va a depender del orden en cómo se ejecuten las operaciones reduce, y si las ejecutamos de vuelta va a dar un resultado totalmente diferente que antes. O sea, vamos a obtener un resultado que no tiene ningún sentido. Esto es muy importante, ¿no? La función de reduce, para que tenga sentido, tienen que ser operaciones conmutativas y asociativas. Bueno, acá volvemos a nombrar la etapa que ya comentamos, que es la de Shuffle and Sort, que es importante porque es la etapa donde se mueven datos de un nodo a otro, ¿no? Y como dijimos, es una fase costosa de todo el proceso de MapReduce, porque involucra pasar información que en general puede ser mucha, porque ya que estamos trabajando con gran cantidad de nodos, entonces puede ser que haya que mover gran cantidad de información, y la velocidad de la red es bastante más lenta que mover información dentro de un nodo. Entonces en general es la fase donde uno tiene que tener más cuidado y tratar de optimizar para que se tenga que transmitir la menor cantidad de datos a través de la red. Lo bueno de esto es que hoy en día tenemos framework de MapReduce que nos dan un nivel de abstracción para el procesamiento distribuido utilizando MapReduce, ¿no? Hay un montón de cuestiones que involucran a estar ejecutando procesos distribuidos que, utilizando un framework, me lo abstrae. Y estos frameworks tienen APIs de distintos niveles para ejecutar estas tareas de MapReduce, hasta en algunos casos APIs de niveles de alto nivel, donde posiblemente no tengamos que definir ninguna función ni de map ni de reduce, sino usar simplemente las funciones que dan en la API y resolver nuestra consulta. Internamente el framework lo convertirá en map y reduce, optimizándolo para que se ejecute de forma eficiente. Aparte, el framework nos administra todos los trabajos que son ejecutados en cada uno de los nodos del clúster, y se administra, digamos, qué pasa con estos trabajos, ¿no? O sea, qué nodo hace cada trabajo, dónde está, que va a depender de dónde está la información, dónde están los datos, manejo de errores en los trabajos, qué pasa si un nodo se cae, qué pasa si un nodo está lento, qué pasa si un trabajo falla. Todas esas cuestiones el framework nos va a, digamos, ayudar, y digamos, en general uno puede tener distintas configuraciones o parámetros como para poder tener cierto control de alguna de estas funcionalidades, pero digamos, en general podemos digamos, abstraernos de estas dificultades utilizando las bondades del framework que uno utilice. Bueno, esta fue la introducción del procesamiento distribuido de datos utilizando MapReduce. En la clase siguiente nos meteremos de lleno a resolver consultas de datos de forma distribuida usando MapReduce con Apache Spark. Gracias.